Y ahora nos encontramos con Cecilia y Hernán, quien Hernán es paciente y también enfermero, y bueno, y Cecilia es paciente, que nos van a comentar qué es la hipertensión pulmonar, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo le Hola, va? buenas tardes. Como quieran, empiece alguno de los dos a contar lo que es la hipertensión, informando, ¿no? Por ejemplo, yo que no sé lo que es la hipertensión y no tengo mucha, por ahí sé que es, pero no tengo mucha información. Bueno, buenas tardes, empiezo yo. Mi nombre es Hernán, yo soy enfermero. Soy paciente que tiene hipertensión pulmonar. Y básicamente es interesante saber qué es la hipertensión pulmonar y por qué somos pacientes con discapacidad, de cierta forma. La hipertensión pulmonar es una enfermedad cardíaca rara, ¿sí? No se da en todos los pacientes cardíacos y habitualmente los pacientes que son detectados al tener hipertensión pulmonar es porque el cardiólogo busca la enfermedad. Si no todos los cardiólogos buscan, es decir, le hacen un estudio y demás. Y se detecta a través que básicamente de un ecocardiograma. El ecocardiograma es como una ecografía que se le hace a la paciente embarazada, pero al corazón. Y no solamente con eso, sino hay que medir, hay que tomar diferentes valores para determinar que es una hipertensión pulmonar. Habitualmente los cardiólogos tienen la tendencia a medir, pero es como muchas enfermedades raras que por ahí el especialista no piensa en esa enfermedad. Por ejemplo, lo asocia con otras. Ahí, por ejemplo, en nuestro caso, la hipertensión pulmonar se empieza a manifestar con falta de aire, que se da por una enfermedad pulmonar, se empieza a manifestar con mareos, ¿cómo se llama? Síncopes. El síncope es un malestar que uno se desmaya. Va caminando, el corazón tiende a latir menos y se desmaya. Se puede dar por otras causas. Pero son principales, esos son los principales, vamos a decir, síntomas que se sienten. Claro, sí, son principales los síntomas se empiezan a sentir y la persona, bueno, obviamente no conoce, no tiene idea, hasta que un cardiólogo mide la arteria pulmonar, que como ustedes saben, la arteria pulmonar va desde el corazón hasta el resto de los pulmones y bueno, abarca todo lo que es el corazón y pulmón. Es una enfermedad complicada porque el corazón empieza a funcionar fuerte por la arteria pulmonar y pierde fuerza del otro lado porque trabaja demasiado. Entonces entra en lo que se llama insuficiencia cardíaca. ¿Ustedes vieron más o menos el dibujito de un corazón? Sí. Bueno, entonces de un lado está un poco agrandado y del otro lado tiende a perder fuerza y se empieza a agotar. Porque eso es músculo, y el músculo es como si uno estuviera haciendo gimnasia con los dos brazos. Se empieza a desinflar el otro, vamos a decir. Hacer la idea de que vos estás haciendo fuerza con los dos brazos y este músculo, el derecho, que tenés más trabajado, te da, y este ya empieza a fallar. A quedarse sin fuerza. Claro, exactamente. Y cuanto menos fuerza haces, menos se desarrolla. Entonces, ese lado del corazón, ese músculo, empieza a desarrollarse y entra en insuficiencia cardíaca. Que la palabra lo dice, es insuficiente cardíaca. Y eso hace que nosotros tengamos esas complicaciones. ¿Hace cuánto ya te diagnosticaron hipertensión pulmonar? A mí hace 12 años ya. Soy uno de los pacientes que creo que más viejo tiene y más aguantado en este caso, por decirlo así vulgarmente. Cuando yo empecé no se conocía mucho todavía, yo tengo 50 años. Tenía 48, 47, hay que hacer números. Y no, me dijeron, o sea, lo mío empieza, yo trabajo en el hospital. Y yo trabajaba en urgencia del hospital. Se veía ambulancia, sacaba todo lo que la gente malo se puede imaginar y le pasa, bueno, yo atendía a esos pacientes. Corría a buscar gente, entraba en vehículos. Accidentes, todo perfecto, muy bien. Hasta que un día empecé a rendir menos. O sea, no llegaba, porque me quería correr de acá hasta allá con paciente y no era lo mismo que antes. Bueno, la edad, el peso. Y empecé a disminuir y bueno,
empiezo a ir al gimnasio. Cuando empiezo a ir al gimnasio, digo, bueno, voy a avanzar, ¿viste? Para poder estar en estado, porque mi trabajo ameritaba que yo estuviera... Claro, Fuerza. Sí, que fuerza y rapidez. ¿no? Claro, sí, eso era fundamental. Y no, en el gimnasio en vez de avanzar, retrocedía. Yo también hice vuelos sanitarios muchos años, 12 años, llevaba pacientes de acá hasta Buenos Aires en el avión sanitario. Y bueno, y empecé ya a rendir menos, en el gimnasio lo mismo. Hasta una época me quedaba dormido fuera del gimnasio, o sea, en vez de entrar me daba sueño y me dormía, miraba la hora y ya había pasado la hora. Y hasta eso me pasaba, ¿ya? ¿Qué me pasa? Hay uno que en el momento se asusta y después quedan como anécdotas y bueno, ahora como que te lo tomas un poquito con gracia. No, sí, pero en sí, el sí, momento es asusta, cierto. No, uno lo toma como... Algo normal, como si el cuerpo no resiste, bueno, está cansado, no, o sea, no. Claro. ¿Y cuáles son algunos de esos tratamientos? Por eso, el tema es este. Hasta que te detectan, después yo empiezo a hacer como... Mi corazón empieza a trabajar más rápido y llego a hacer lo que se llama un aleteo auriculoventricular. Suena raro, Sí. pero es que el corazón empieza a funcionar más rápido, como las taquicardias, Sí. pero bien rápido. ¿Y por qué? Porque el corazón necesita compensar todo eso que no tiene. Empieza funciona rápido. Y bueno, caigo en terapia. O sea, trabajando con mi compañera en la guardia del hospital. Mi compañera me dice, por ahí me toma, me agarra la mano así, me agarra el brazo porque teníamos que hacer algo. Y empieza a decirme, Hernán, ¿tenés el pulso acelerado? ¿Tenés el pulso acelerado? No, esto no siempre dice nada. Sí. Bueno, y los llama a mis compañeros, los médicos que están ahí. Me tocan, sí, tenés el pulso acelerado, ven y te vamos a hacer un electro. Y ahí arranqué. Y ahí estuve en terapia, hice una semana en terapia, hasta que me cardiovirtieron. Y ahí me miden y sí tengo hipertensión pulmonar. Son varios factores lo que te dan la hipertensión pulmonar. La mía particularmente, que yo fui operado de corazón de chico y después se fue desarrollando. Bueno, y ella por EPOC. No. Por, Lo mío fue algo por enfermedad y lo otro por, no sé. Sí, ¿cómo que Ya sé, ¿cuánto ya, disculpa que te interrumpas, nos comentabas, pero fue hace poquito que te lo diagnosticaron, ¿no? A mí me lo detectaron hace 6 meses. Ah, no hace tanto. Entonces, son varios factores. Bien, por que yo era operado de chico y bueno, quedó ese problemita y se fue desarrollando. Como dice ella, no se sabe por qué y empezó. Y por ahí en el paciente que no se sabe es peor, porque ¿por qué? Y no encuentran, y buscan y no encuentran Por hasta ahí que piensan. por ahí no sé qué pasó, pero te desespera no saber el por qué, ¿no? Por ahí que te digan, mira, tenés tal cosa y no sabemos por qué. Te pone ese estado, Nervioso. claro, te pones como nervioso, como que no estás bien, ¿no? En ese sentido. ¿Te preocupas un poco? Sí, a causa de qué, te preguntas a causa de qué. Pero después no, o sea, lo tomas con calma. Puede ser por otra enfermedad patológica, que ya tengo ya otra enfermedad crónica, que también afecta eso. Pues yo también tengo lupus. Entonces puede ser también que eso afecte y que haya saltado ahora la hipertensión. Es todo un conjunto y eso estamos averiguando bien cómo es y si se está cambiando. Esto puede, más que para usted, esto puede ser, como vamos a decir, hereditario. No se ha estudiado que sea hereditario, son las etiologías, o sea, las causas, las formas, son varias, muchas, o sea, qué sé yo, en algunos casos la drogadicción, o sea, el consumo de estupefacientes, bueno, en mi caso las cirugías, otros casos también pacientes con otras enfermedades que son de diferente etiología. O sea, son 1000 las causas que pueden llegar a presentar la enfermedad. Por eso lo importante es que se conozcan, por eso nosotros tratamos de hablar con la gente, que la gente vea, y que se conozca y que la gente piense y por ahí le entre en la duda y diga, bueno, puede ser que yo tenga hipertensión.
porque hasta que se descubre, en un principio, ustedes imagínense que quizás el medio donde yo me movía me facilitó un montón de cosas, y el conocimiento también, porque lo que tiene que ver mucho, y con eso por ahí lo hemos hablado, es que uno entra a un mundo donde no tiene idea, porque a vos te dicen, te vamos a hacer una canalización subclavia con Sí, con un cánula de Schwarzkopf para medir la arteria pulmonar. No sé a qué es. Claro, usted y yo, por ejemplo, Claro, yo creo entonces que- vos decís, y entran los miedos, y por ahí capaz que el otro, Te pones nervioso. claro, el otro colega agarra y dice, el otro médico dice, no, pero me parece que el cateterismo no va a tener que ir a la arteria carotidia, sino va a tener que ir por la femoral. ¿Y usted qué opina? Y pues, sí, yo no entiendo, perdón. Y bueno, eso a mí me ayudó un montón, el conocimiento. Claro, es por ejemplo la diferencia. Yo, a mí me internaron, me hicieron el cateterismo. Te van a hacer un cateterismo. ¿Cómo es? Ahí explican, pero vos te imaginas una cosa y después van y ya. O sea, nunca se imagina cómo es. Hasta que pasa. Por eso. Claro. Igual está bueno que el médico que te atiende, ¿no? Que te diga, te vamos a hacer tal cosa. Bueno, la cosa se hace así, se realiza de Que esta te forma. explique. Claro, que te explique por ahí, claro, entendés un poco y ya te van los nervios, porque si a mí me dice, voy a un enfermero y me dice lo que acaba de decir el señor, que hace el cateterismo, no sé, yo no entiendo, yo Claro. ¿qué es eso? Claro, pasa que ese es el tema. La falta de conocimiento que uno por ahí no entienda, y que la otra persona no entienda, que el especialista no entienda, hace que sea un tratamiento más allá de orientado y coordinado, sea empírico, se llama. O sea, ¿qué quiere decir? Que pruebe. O sea, por ahí no entiende y el cardiólogo, el profesional o la persona que te está atendiendo dice, voy a ver qué es, y con el voy a ver qué es, empieza a investigar o a hurgar sin conocimiento. No digo que la mayoría de los cardiólogos conocen el tratamiento, y la mayoría que hace, si yo hasta acá llegué, te voy a mandar a alguien que sepa. A mí particularmente me atienden en la Fundación Favaloro, ¿sí? Que es uno de los lugares más... Conocido. Y ahí hay un equipo, digamos, ahí creo que son 10 médicos que se dedican a mi enfermedad. O sea, yo veo una médica, pero los 10 se dedican. Pasa, por ejemplo, vos tenés El hospital militar. en el hospital militar, por ahí van a aprender hipertensión pulmonar a la Fundación Favaloro, por ejemplo, algunos. Claro, ahí van y también a la Mitre. Al con el Mitre, doctor. claro. Entonces, ese desorden, o sea, genera mucho mal tratamiento de la enfermedad. ¿Y la hipertensión te influye en la actividad física? Sí, sí. Eso es fundamental, es lo puntual, digamos. Nosotros no podemos, hay veces, uno, por ejemplo, cuando yo empecé, no podía barrer, no podía subir una escalera. Subía la escalera y llegaba y te sentabas, el oxígeno, o caminaba media cuadra nada más con los chicos, que iban al paso lento, ya Te cansabas. agitada y como que empiezas a ver blanco y como se te baja la presión, te falta aire, no llegas. Y a veces la gente que fuma le pasa eso y cree que es por solo fumar y no puede pensar que es este caso en el... Claro, sí, por eso decía antes que son muchos factores. Entonces, el que lo va a estudiar piensa en los otros factores y no piensa en el hipertensión pulmonar. Al yo tener, por ejemplo, tantos años, o sea, guarda que no solamente por ser enfermero he aprendido, sino también por estar enfermo. Entonces, yo he descubierto y me he dado cuenta a partir de esto que el buen tratamiento y el buen control hacen que uno siga bien. O sea, yo he llegado a tener tanto tiempo, ¿por qué? Porque empecé hace 10 años en la Fundación Favaloro y no he salido. Y me atienden los mismos médicos, siguen el mismo tratamiento y el cuidado es permanente. O sea, no es que yo cada 3 meses voy a Buenos Aires y yo tomo 10 pastillas por día. Un montón. ¿Entendés? Y ahora me agregaron otra más que el Iloprost, pero nebulizado. O sea, yo cada 5 horas me tengo que nebulizar. De hecho, me vine un poquito tarde cuando estaba nebulizando.
y es permanente y es progresiva. Si se toma una medicación, o sea, la enfermedad nuestra no se cura, la enfermedad nuestra se frena. Entonces, toma una pastilla, se frena. Cuando ya el freno de esa pastilla no va, se cambia a otra medicación sin dejar la anterior y después se sigue a otra. La última, que es el Hiloprost, que está nada y todo eso, y yo también, en la medida yo me inhalo porque tengo la constancia y puedo manejar, pero hay gente que no puede, que realmente no tiene constancia, hay gente que no le hace bien, le tienen que colocar un catéter y andar con una bombita, un aparatito en la cintura que hace que le va tirando medicación. Y otra que se pega en la piel, que se pincha la piel y también le va tirando medicación permanente. ¿Hay médicos especialistas acá en Gallegos en eso o sí hay que viajar? No, Acá no hay. no. Acá hay cardiólogos sí que llegan a descubrir cierta parte nada más, que entran en duda y todo, y ahí derivan a Buenos Aires. Sí, o sea, como yo decía al principio, sin ánimo de desmerecer a nadie, ¿no? O sea, vos vas a la escuela y sabés hasta cuarto grado, hasta quinto grado, sexto grado. No sabés lo que va a pasar en la universidad, porque no lo estudiaste. Bueno, en el cardiólogo lo mismo, no estudia, porque somos pocos pacientes, y el tipo no va a estudiar la enfermedad de 10 pacientes en Gallego. Digo, que a veces No vale la capaz- pena, o sea, el tipo, claro. Capaz no son solo 10, sino que son más, pero hay gente que no tiene conocimiento de No que está tiene esa diagnosticado. Claro. esta enfermedad, ¿no? Claro. Claro, sí. Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pacientes que no son diagnosticados con hipertensión pulmonar son por lo que había dicho. Claro, lo primero que preguntan cuando si fumas. Lo primero que preguntan, ¿fumar? Yo nunca fumé en mi vida. Claro. Y sí, también es difícil porque yo digo, y lo digo siempre, que nosotros somos como el termo roto. ¿Viste? Un termo roto, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, vos mirás el termo, cuando te vas a cebar mate, ¿qué pasa? Siempre está roto por dentro, pero por fuera se ve perfecto. Bueno, nosotros somos así. Nos vemos bien. Qué comparación, ¿no? La un termo- Porque vos, fíjate, vos me ven, o sea, si vos me ves en Sí. la calle, me vas a ver, yo sigo trabajando, yo voy al Pero no hospital. es como la diabetes, que por ahí hay partes que se nota en la persona, las partes que se flexionan del cuerpo, tienden a ser un poco más oscuras, esas cosas, pero esto no se puede ver. No. Claro, o sea, y por ejemplo, subir una escalera, o sea, vos vas subiendo una escalera, y en mi caso, que por ahí me veo más rozagante, a veces es un poquito peor, porque te ven bien, ¿viste? Ejemplo personal. Yo fui a trabajar y vuelvo, y pincho una cubierta. ¿Sí? Bueno, uno también con su tesudez traté de cambiarla, y no podía, porque la verdad que no tenía la fuerza, me agitaba mucho, así frío encima, tenía las manos muy azules. Bueno, si entro dentro de la camioneta, llamo por teléfono a la grúa, que me ayude. Cuando llega el tipo, la persona de la grúa, me dice, ¿qué necesita? Le digo, no, si me podría cambiar la cubierta. Es para que me cambie la cubierta. Me miró como diciendo, Sí. ¿Estás bien? flaco, escúchame, me Es llamaste por eso. Y le digo, sí, lo que pasa es que necesito que me cambie la cubierta. Un hombre de miedo, un poco más joven que yo, pero, ¿viste? Bueno, está bien, a regañadientes él empezó. Cuando hace así, yo tengo el logo de discapacidad en el auto. Y me dice, ¿pero qué problema tiene? Y le digo, no tengo problema al corazón y no puedo hacer fuerza. Bueno, recién ahí. Pero también lo hizo porque lo tenía que hacer porque es su Es su trabajo y yo trabajo. lo había llamado. Pero otra persona que no tiene la obligación, te mira y te dice, pero que me estás tomando pelo. Bueno, yo leí en el grupo, por ejemplo, una compañera, Nadia, Sí. fue y se sentía descompuesta en un supermercado. Y nosotros tenemos carnet de discapacitado. Había una cola grande, entonces ya el tiempo le había hecho que ya se sintiera mal, que se sintiera descompuesta porque le faltaba aire. Entonces hace uso del carnet. Y le empezaron a atacar, pero si, ¿para qué pedís vos? Si vos estás bien, yo no te veo discapacitado, no te falta un brazo. Pero ahí está Tiene que también. faltar un brazo, una pierna, Claro. un ojo, algo.
Y ahí entra la ignorancia también de uno mismo, porque yo también, si veo una Y persona la que... persona no se pone en el lugar del otro también. Claro, si yo le veo que a ella, por ejemplo, va con carne y quiere pasar, y yo miro, qué sé yo, no le quitaré nada, yo la dejaré pasar. Claro, pero pero- ¿qué capacidad tiene? O sea, Claro. y yo pensé, ¿quién? Y la Ahí mirás entra. y la observás. Claro, y Exactamente, hay uno gente dice que que reacciona mal. Si camina bien y... Claro, y la te otra miran, si persona- camina bien, si... Bueno, a mí me pasó en otro supermercado igual, viene una mujer, ¿viste? Porque encima yo no me di cuenta, me metí en el de embarazada y, ¿viste? Y yo esperaba, ¿viste? Claro, demoraba mucho porque se metía. Y yo tenía que carne de discapacidad, pero podía esperar, me sentía bien. Y entonces, ¿viste? Ya los que venían atrás, que tampoco se habían dado cuenta de que era ese, ya venían 1 hora y media, estuvimos la cola. Bueno, y yo estaba tranquilo, más me bajé un jueguito. Cuando estaba llegando, se mete otra mujer, que la traía el de seguridad, que seguramente ha mostrado carne, y le dice el que estaba acá, mirá, si esta mujer no tiene nada. Y, ¿viste? Y seguía, ¿viste? Y yo ya me subí la moto y le digo, discúlpeme, le digo yo, me parece que está desubicado lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Dice, mira, si se aprovechan, dice, seguro que se colan, ¿no? Le digo, seguramente tiene una discapacidad, dejémosla. No, ¿qué se cree? Y yo saco el carnet y lo muestro. Y yo también tengo una discapacidad. Pero usted no ve que yo esté discapacitado, pero tengo una discapacidad. Lo único que dijo, dice, ojalá todos fueran así, no, pero usted está desubicado. Es más, soy un poquito polvorita, así que ya me estaba poniendo rojo, ¿viste? Yo soy un poco rojo y azul, más con la enfermedad me pongo raro, ¿viste? Parezco, ¿viste? No soy Hulk, pero me pongo azul, ¿viste? Y bueno, pero eso pasa con nosotros en realidad. Y por ahí, lo que tratamos de hacer es difundirlo. Una de las personas fundamentales, Sid, como se llama Fito, Sid, no sé si ellos lo conocen, que es el papá de Nadia, que es una chica que tuvo hipertensión, era uno de los pilares. Y ella es uno de los que se preocupan por la hija. Y eso es fundamental. Yo siempre quiero hacer referencia a ellos porque ellos nos trataron de juntar. Y parece que no, pero por ejemplo a ella le ayuda. Yo no interactúo mucho, pero yo trabajo, tengo 2 trabajos, gracias a Dios puedo seguir trabajando. Y el trabajo hace que me pueda atender, entonces no puedo mucho dejar. Entonces no tengo mucho tiempo. Pero bueno, ellos que están en contacto sí, pero por ahí si ellos necesitan, yo siempre ¿No se realizan campañas de concientización, como ahora por ejemplo lo de la médula? ¿No se realizan ese estilo de campañas acá? ¿O se realizan y son solo para el grupo? ¿Cómo? Pasa que sí. No, campañas no hemos hecho, somos pocos. O sea, vos imagínate que debemos ser en gallego, nosotros somos 8 en el grupo. 8. Y debe haber, ponerle 8 más, 16 personas somos 8. Claro, son pocos, porque la enfermedad es de pocos, no es que tengan mucho. Y sí, pero bueno, hemos hecho 2 cursos, hemos traído gente de Buenos Aires, rectifico, Fito y la mujer han traído gente de Buenos Aires para para especialistas que sepan de la enfermedad. Y ellos, papá y mamá, y se dedican a traer gente. Y bueno, se han preocupado y difunden y arman una página, o sea, y nosotros los acompañamos. Por los recios en el tiempo, no puedo mucho, pero sí, en lo que puedo se lo puedo. Es lo que podemos hacer. Está bueno difundir esto porque por ahí, como dijimos antes, que hay gente que no sabe que lo tiene y por ahí, dando los síntomas que dijo Hernán, por ahí se dan, mirá, yo tengo esto, capaz, a ver, voy al cardiólogo, me voy a hacer... Por ahí, difundiendo un poco más esto, hay gente que tal vez que lo tiene y no sabe. O capaz que el doctor le da una enfermedad y ya van a la computadora y buscan información y capaz que no es eso. Sí, el doctor Google es lo peor médico que hay, dice, no sé, eso es fundamental. Yo trabajo lamentablemente con profesionales y se quejan de yo soy doctor, tengo, no sé, un granito en la nariz y puede ser un cáncer de nariz. Pero sí. Lo importante es difundirlo, bueno, es tratar de que se pueda, digamos, que la gente sepa, más allá de nuestra enfermedad. Las enfermedades poco frecuentes, sería importante que la gente no piense solamente en las enfermedades básicas, sino en las poco frecuentes como la nuestra.
Hay una ley que se llama la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes que obliga a las obras sociales y al Estado a cubrir ese tipo de enfermedad, como la nuestra, por ejemplo. Es muy caro el tratamiento nuestro, es muy caro, y estoy hablando de... Y no todos tienen la posibilidad. Es que no podríamos, yo no me podría hacer cargo de mi... Por más que tengamos un sueldo, el sueldo no te alcanza ni para un medicamento. Yo, por ejemplo, tomo una medicación, yo ahora con el Ventavis, el Hilopro inhalado, sale por mes 300.000 pesos. Y la otra medicación, una pastillita que se llama Tracleer, sale 120.000 pesos, la caja por mes. O sea que yo al mes estoy gastando $500.000 de pesos, yo. Nadia, la bomba sale $1,5 millones y la medicación de que toma ella sale otro $1,5 millones. O sea que son enfermedades que si no le agarra a políticos no se pueden, o a gente Estado, que muy no, alta, no Es que sería imposible. No vive. No puedes vivir porque nuestra enfermedad se va deteriorando y es progresiva. Y yo cada 3 meses tengo que viajar a Buenos Aires. ¿Y la obra social le cubre todo? En este caso sí. Lo que pasa es que, como decía ella, depende de la obra social la calidad de atención. Sí. Sí. Porque por ahí la obra, Sí. por ahí la obra social mira, bueno, un cardiólogo que sepa, porque para la obra social es más barato. Pero el cardiólogo especialista es el que va a hacer la continuidad. Soy realista, yo a veces viajo a Buenos Aires, me ve mi médica, sigue el seguimiento que tengo, porque incluso la Fundación Favaloro tiene informatizado el sistema, y cualquier dato que yo tengo también tengo el correo electrónico y yo envío el dato a través del correo electrónico, entonces cuando yo llego a la consulta, la médica ya tiene todo el dato, ¿viste? Yo entro ya y ella me dice, bueno, mira, ¿por qué no tomaste o no bajaste peso sobre todo? Y bueno, pero el seguimiento constante de la enfermedad hace que se pueda, pero si lo haces así a la Bartola, a la Bartola no se puede. Así que es algo muy costoso. Agradecemos que se hayan acercado a comentarnos lo que es esta enfermedad, ¿no? Y que por ahí se realicen campañas o que tengan un lugarcito en alguna feria que se haga, en ferias de artesanos, que se haga, no sé, tengan un stand para informar a la gente o la gente misma de la Cruz Roja que a veces está en eventos, repartan folletos explicando y por ahí haciendo este estilo de controles o informando sí a la gente para ver y por ahí que la gente se informe más de lo que es esta enfermedad, ¿no? Claro, si es importante que ustedes lo están haciendo también, quiero recalcar, siendo tan joven y que se dediquen a esto, está bueno. Sí, nosotros, bueno, pasa que como puedo decir, somos tan pocos que por ahí, ¿viste? Cada uno con sus cosas, su tipo y su enfermedad que hay que remarla atrás, cuesta. Pero bueno, es importante, gracias a ustedes también que nos ayudan a difundirlo. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.